Bueno, empezaremos el examen de archivos del tema 6, en el cual como primer paso importaremos las acciones y archivos que usaremos para este caso, en este caso BufferReader, para poder leer la frecuencia del archivo, el mismo archivo, o sea, el file, y el que leerá el archivo que está en la carpeta de donde está nuestro programa. Public class para poder definir el nombre de la calidad, el nombre del archivo, calidad comida. Public static void mainstream args, que esto es indispensable. Y empezaremos definiendo el entero del vector. En este caso, cuando es un vector, un array, se definen corchetes dentro de este archivo, o sea, de almacén. Hay 10 valores y definiremos de tipo entero a la variable i como 0 para que empiece para que no tenga un valor base, de tipo entero a la variable suma para que de igual forma tenga un valor base de 0, y los archivos y acciones que usaremos. En este caso, file es igual a nulo, es el archivo que usaremos. File reader, que es el que nos buscará el archivo dentro de la carpeta, igual a nulo, igual. Buffer reader, que nos leerá la frecuencia dentro del archivo. Empezamos con try, un archivo nuevo en el cual definiremos cuál será el archivo que buscará, en este caso frecuencia txt. Lo tenemos aquí. Aquí está el archivo de texto, frecuencia txt, y nos iremos a la file reader, que le definiremos como archivo, es el que buscará, será el nombre de lo que busco. Buffer reader será la frecuencia como fr, ayudándonos con un string de nombre línea, el cual nos ayudará para poder seguir el ciclo. System.out.println, en el cual dividiremos los encabezados de calidad y frecuencia, en el cual estarán los números en orden. En ejemplo, calidad del 1 al 10 y de la frecuencia de los números dados en el archivo de texto. Y el while es el ciclo que usaremos para este programa. En este caso decimos que la línea es igual al buffer reader que tiene que ser diferente de 0. En el caso, siempre que haya un valor diferente de 0, nos dará que el vector de i lanzará un valor para cada uno en orden. Por ejemplo, tenemos 1, tenemos el valor de 1, nos dará un valor de los que están en el archivo de texto, siempre que haya uno diferente de 0. Pero primero tenemos que hacer la variable de i en entero, tenemos que convertirla en entera. Lo haremos por medio de integer.parseInt, definiendo que será la línea en la cual usaremos los números. System.out.println, para poder definir entre la fila o columna, no, creo que es la columna, entre la columna de calidad y entre la columna de frecuencia. En este caso será la variable i más 1 para que no empiece de 0, y más para separar las de estas, será lo que es el resultado de lo que leyó, más el vector i. O sea, lo que el vector i ya sabemos que es para lo del archivo de texto que irá leyendo. Esta es para poder hacer el ciclo en el cual se sumará. Se sumará seguirá sumando El vector de la variable i en i más más. Así se hace un ciclo en este archivo de arreglo. Usamos system.out.println
para poder hacer la suma, en la cual es por eso que hacemos el while, o sea, el ciclo para poder sumar los números de la frecuencia y tener un resultado en sí. Teniendo esto en cuenta, usamos esta fórmula para poder, más la suma, para poder saber cuál es la suma de todos los números de la frecuencia. Cerramos la file reader que estábamos usando y catch exception para terminar el programa. En este caso está terminado el programa, simplemente lo ejecutamos y tenemos como resultado la tablita de aquí, en la cual dividimos calidad y frecuencia entre los números usados de calidad del 1 al 10 y los números aventados que son en orden de la frecuencia que hay entre el archivo de texto que había. Siempre que fuera diferente de 0, lanzaba haz de cuenta, leía un carácter del archivo de texto frecuencia y lo ponía en orden y lo suma al mismo tiempo. En este caso la suma de la frecuencia de la columna de frecuencia da un igual de 40. Y eso es todo.